te saluda. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenos días. Buen día. Bueno, ¿cómo está esto y cómo luchar contra los medios hegemónicos que instalan una verdad que no es, sabiendo que han matado a un pibe? Yo siempre decía, y lo digo en la apertura, ¿cómo no hacer empatía con la familia de que ha perdido un pibe, no? Complicado está el asunto. Complicado, vos recién lo decías, digamos, ¿no? Hay una muralla mediática instalando que existe una guerrilla en la Patagonia, instalando o poniendo afuera de la patria a los mapuches, dejando afuera del sentir nacional eso, ¿no? Construyendo un enemigo interno con un objetivo claro, entiendo yo, que tiene que ver con justificar y defender al delito cometido por los prefectos, digamos, que tiene que ver con el asesinato de Rafael Nahuel. Esto no es algo que pase en este caso y nada más. Cada vez que hay un caso de abuso policial, de gatillo fácil, en el contexto en el que sea. Este es un contexto, vos decías también, de disputa por las tierras, es un contexto de reivindicación ancestral mapuche en un derecho si se quiere, abusado por el Estado durante años y años y años, digamos, ¿no? Pero siempre se utiliza la misma metodología, que es criminalizar a la víctima. Pueden poner a la víctima en el lugar de victimario o responsable de su propia muerte. Lo hemos visto hace muy poco con el caso de Santiago Maldonado, ¿no? En un momento parecía, casi estaban a punto, estaban en la punta de la lengua, lo tenían, iban a decir que la responsabilidad de la muerte era de él mismo, porque no sé, porque no sabía nadar o porque se tiró al río, digamos, ¿no? Esta me parece que es una de las metodologías. Esto es algo de lo que estamos atravesando en estos días, con una voluntad política también muy fuerte, y eso me parece que es como el dato más distintivo de estos últimos 2 años, del Estado y de las autoridades políticas, de respaldar ese accionar ilegal, en este caso de la Fuerza de Seguridad. ¿Cómo estás, Leo? Romina. ¿Cómo estás, Romina? Bien, lo que yo noto, digo, lamentablemente uno va entendiendo cosas, que hay una insensibilidad de este gobierno que no se dirige solamente a los que no son sus votantes, no pensemos, en el caso Maldonado, insensibilidad, en el caso de este crimen, insensibilidad, pero en el caso de Lara San Juan, donde uno presume que, bueno, más bien tanto los familiares como los tripulantes no veían con malos ojos a este gobierno, también hubo insensibilidad, ¿no? ¿Esto tiene un costo para vos en el mediano plazo o los ves fuerte? No sé, yo a veces pienso, digo, nosotros desde nuestra perspectiva pensamos que ellos tienen un costo y ellos a veces consolidan un electorado que es muy difícil de entender, digamos, ¿no? Cuando dicen las barbaridades que dicen de los mapuches, cuando dicen las barbaridades que dicen de Santiago Maldonado, después eso no tiene un resultado, un correlato electoral. No Entonces tiene ahí hay algo, claro. claro, no tiene un costo, ahí hay algo que entender que bueno, tenemos una obligación de empezar a pensar qué pasa con este. Después yo creo que hay un manejo de los tiempos del gobierno que tiene que ver con cumplir objetivos, así como con el Ara San Juan es despegar la figura del presidente de eso para no pagar el costo. Con lo de los mapuches o con lo de Rafael Nahuel fue la idea de salir, que todo el Estado Nacional salga rápidamente a presionar al juez y a poner a los mapuches del otro lado, ¿no? Me parece que fue la conferencia de prensa del lunes de Bullrich y Garabano, tenía dos objetivos: presionar al juez y construir el argumento que iba a justificar el asesinato de Rafael. Hace un rato conversábamos con Darío, con pequeños matices respecto de un mismo análisis de la realidad, el porqué del voto a Macri, ¿no? ¿Vos considerás que se lo votó sabiendo lo que iba a hacer o no esta vez? Yo creo que esta vez y un poco más, sin duda, digamos. Había un argumento muy fuerte de uno de los sectores de la oposición a Macri, que bueno, que estaba expresado por Cristina, que era esta idea del engaño electoral, digamos, ¿no? La estafa electoral, digamos, ¿no? Y me parece que en esta oportunidad no es tan así, digamos, ¿no? El macrismo inclusive hasta dijo que iba a hacer una reforma laboral, por ahí no dice que es esta reforma, ¿no? Me parece que son otros elementos que tienen que ver con lo que nosotros tenemos que construir, con que ellos han logrado la fragmentación de la oposición. Digo, yo no pensaría, ellos hicieron una muy buena elección, pero son el 40%, digamos, ¿no? Leo, ¿te va a leer algo, Romina, que salió hoy en el diario de mayor circulación del país? Sí. Que ha caído sus ventas, por suerte.
sin embargo la gente lo lee y en los distintos lugares siempre está ese diario, en un bar, en un restaurante, como así está TN, en cualquier lugar público, permanentemente con una penetración cultural que muchas veces llega, si no tenés claras las cosas o los conceptos. Hay un pensador de ese diario que antes pensaba de una manera, ahora piensa de otra, en realidad yo no sé cuándo pensó de una manera, te imaginarás quién es, que opina todos los sábados, que escribe editoriales, y Romina te va a leer lo que dice respecto a este tema, 4 o 5 líneas nomás para, quiero saber tu reflexión. Un párrafo de la columna de La Nata de hoy que se llama Doble vara con el sector mapuche más violento. Casi toda la gente que conozco que defiende a los grupos violentos de mapuches vive en Barrio Norte. Hippies con OSDE. Es en vano intentar discutir el tema. La violencia mapuche, comillas, es una mentira de los medios monopólicos o caso contrario, los mapuches fueron torturados y vejados hace 200 años y debemos sentirnos culpables. Ellos son, por su lado, los verdaderos dueños de la tierra, paréntesis, siguiendo esa lógica, los mapuches usurparon a los dinosaurios, punto. Su adhesión snob le otorga a los mapuches una categoría particular, les aceptan conductas que condenan en los no mapuches. A las feministas, por ejemplo, no les importa que la mujer mapuche esté obligada a ser ama de casa o bruja, machi. A los demócratas no les molesta que el lonco no surja de una votación, sino del privilegio de la sangre. A los laicos tampoco les molesta que la religión ocupe en los mapuches la misma o mayor importancia que los valores civiles. Suficiente para mí. ¿Alguna reflexión, Leo? Suficiente para todos, podría ser la reflexión. La verdad sí que es muy fuerte, ¿no? Hubo un intento del poder de instalar una estigmatización de los mapuches, ¿no? Muy, muy fuerte. Esta idea de ningunear la mirada, si se quiere, espiritual de los mapuches, la cosmovisión, de ningunearla desde categorías occidentales, ¿no? Es lo que dice la Nata recién, digamos, ¿no? Una mirada muy occidental sobre un problema que no se puede entender de esa manera, digamos, ¿no? Faltándole el respeto a comunidades que vienen tratando de recuperar eso. Además, perdóname, esto está en la Constitución reformada del 94, está en la ley, creo que del 2006, que ha sido prorrogada varias veces, el tema de tratar de darle desde el Estado a los pueblos originarios los lugares para que puedan vivir y desarrollarse. No lo es lo que decía, sino que está escrito. Está escrito en el 94, la Constitución del 94 mandató al Congreso y todavía estamos en deuda desde el Congreso para construir una ley de titularidad de tierras. Hay un problema estructural reconocido por toda la dirigencia política y esto a la Nata no le conviene decirlo y al PRO tampoco. Hace 4 semanas nosotros prorrogamos la ley 26.160, que es la prórroga y declara la emergencia sobre las tierras de titularidad indígena, las que están en conflicto, y suspende los desalojos. Por lo tanto, y fue votada por unanimidad. El conjunto de la dirigencia política reconoce que hay un conflicto de tierras con comunidades originarias. Por el otro lado, lo que decía el obispo de San Carlos de Bariloche, los mapuches viven en los barrios nuestros, trabajan en las administraciones públicas, en las empresas, los que se organizan y dejan de trabajar en el sistema formal y quieren ir a recuperar sus tierras, son reconocidos por el Estado. En la provincia de Río Negro hay un parlamento tehuelche mapuche con representación formal que se organiza, se junta, es parte de la Constitución de Río Negro. Los mapuches se han incorporado, por suerte han peleado para incorporar sus derechos a nuestra Constitución y a nuestro Estado. Esto derriba el argumento principal del PRO, que pretende dejarlos afuera. Y después lo otro es esto que decías vos al principio sobre la RAM, digamos, ¿no? Uno pregunta en Bariloche por la RAM, y la verdad, y uno le pregunta a las comunidades mapuches por la RAM, y la verdad es que te miran con cara de ¿qué es eso? O yo sé que de eso no soy parte. Claro. De hecho, en la mesa del diálogo, el que vino funcionando todos los días, y eso fue una gran victoria del pueblo mapuche, del obispo de San Carlos de Bariloche y de los que piensan las cosas más racionalmente, instalar la mesa del diálogo, porque en la mesa del diálogo el único que no quería participar era el gobierno nacional, que presionó a través de los grandes medios de comunicación diciendo nosotros con la RAM no nos sentamos, que presionó al juez diciendo está loco, que no quiere ingresar al predio y que no lo dejan, y una cantidad de mentiras.
logramos instalar la mesa del diálogo, se sentó el gobierno nacional porque no le quedaba otra y ahora se sentó el gobierno provincial, y en ese mismo lugar las comunidades mapuches han afirmado y han firmado por escrito que ellas no pertenecen al RAM. Hay una construcción, y después esto que también decías vos, que ¿dónde están los papeles? Que alguien me diga una investigación seria, un expediente judicial, un dato certero de que existe una guerrilla armada, como la barbaridad que decía Patricia Bullrich el lunes pasado por la mañana en esa conferencia de prensa, que fue una vergüenza, que esté por tomar tierras para armar un estado paralelo. A mí me tocó pasar por un programa de tele donde los invitados eran Miguel Ángel Tomás, ex titular de la CIDE, Sí, que hablaba sin saber, y una abogada que no recuerdo el nombre ahora, pero que tiene posiciones muy conservadoras, vinculada al grupo de Cecilia Pando y demás, que decían una serie de barbaridades. Ahora, Leo, ¿Un papel de respaldo? Perdón, ¿cómo te debe costar a vos? Sí. Yo también te escuché en otra radio, cuando tenés un interlocutor que no sabe nada del tema, que repite lo que dicen los medios, y cuando vos le contás la realidad es como que cambian de tema, o bueno, pero está el RAM, te dicen. Claro, Te ningunea, no es parte de parte de las categorías de las que ellos hablan, o sea, la realidad no es parte de esas categorías, ¿se entiende? Entonces ellos van construyendo y es un discurso sobre el discurso, fue muy fuerte. Yo el lunes y martes estuve en Bariloche y yo leo diariamente todos los medios nacionales. No fueron nunca al lugar ni conocen aparte, ¿no? No fueron al lugar, no conocen, se dicen cosas permanentemente que no son y que la comunidad de Bariloche sabe que no son, digamos, y se habla de que están diciendo cualquier cosa, más allá de la opinión de cada uno, digamos. Hay una mirada de que los medios nacionales y todo lo que va proyectándose en Buenos Aires no es lo que está pasando en Bariloche, digamos, ¿no? Leonardo, te mando un abrazo y te digo algo. Pasamos un audio donde el periodista Bolouta dice, no sé si el juez será mapuche o qué. Te quedó claro, ¿no? Sí. Te mando un abrazo. Leonardo Grosso, diputado nacional.